¿A qué se dedica la empresa Quilimo? Quilimo tiene un software para el manejo del riego en agricultura. Utilizamos Big Data. Esto es una combinación de grandes volúmenes de datos, en nuestro caso datos satelitales y de datos climáticos, para conocer cuánta agua consume cada uno de los lotes que monitoreamos, y con esa información le recomendamos al productor agrícola que riega, cuándo y cuánto regar. Y de esta manera ustedes pueden conocer entonces o aproximar al productor una tarea de riego más eficiente. Exactamente, nosotros en cualquier productor que empiece a trabajar con nosotros encontramos en promedio que riegan un 20% menos, y dependiendo del caso, dependiendo del suelo, encuentran hasta mejoras en el rendimiento con ese 20% menos de agua. Entonces el impacto en la productividad y en la línea base económica del negocio es fantástico, y además el impacto de la sustentabilidad de usar un 20% menos de agua en varios miles de hectáreas es también importantísimo. Es decir, ahorrar el recurso de agua, utilizarlo donde realmente necesita. Exactamente, la eficiencia y buscando utilizar el agua en el momento justo. Es como pasar de navegar con el mapa a pasar a navegar con el GPS, que es tomar las curvas que tenés que tomar y no cualquier camino. En ese sentido, para el riego nosotros somos bien específicos. Todas las semanas un modelo le recomienda al productor cómo regar y le dice rega 20 milímetros esta semana, y esa recomendación es la que el productor va siguiendo semana a semana. Bien, Quilimo, ¿desde hace cuánto viene trabajando con esta aplicación que le permite mejorar el riego o la utilización del recurso del agua a los productores? Quilimo la fundamos en 2014 y el primer productor con el que empezamos a trabajar fue a principios de 2015. Y hoy estamos, son 4 años ya, y hoy estamos monitoreando alrededor del 20% del área regada bajo pivote de Argentina. Argentina, y se están expandiendo, han expandido más allá de las fronteras el negocio. Exactamente, tenemos 2 oficinas, una oficina en Santiago de Chile y otra en el sur de Estados Unidos, en Tennessee. Y desde esas oficinas lo que hacemos es dar servicio a otros países como Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, y también pilotos en Estados Unidos. ¿A ustedes les ha permitido todo esto expandir lo que es la frontera del conocimiento, sobre todo también de la aplicación técnica de un recurso tan importante? Porque imaginamos que poder aproximarse a la perfección en cuanto a la utilización del agua debe ser un respaldo muy importante para el producto. Y por un lado, muchos de nuestros clientes, si no tuviesen riego, no tendrían producción, especialmente en algunas zonas de Argentina y en Chile, por ejemplo. Por otro lado, entender que cuando uno está produciendo alimentos está convirtiendo agua y nitrógeno en algo más, y cualquier paso de eficiencia que vos hagas en esa conversión es muy relevante para la producción. Y por otro lado, mirar lo que está pasando con la presión social alrededor de la sustentabilidad. Los productores mismos entienden que no hay futuro posible en la producción agrícola si la producción no es sustentable, y si esa sustentabilidad no se comunica de manera clara al resto de la sociedad. Los productores son responsables por eso y están todos muy preocupados por la sustentabilidad de sus producciones y muy preocupados por lo que les pasa a sus suelos, lo que le pasa a sus acuíferos, lo que le pasa a sus cultivos, y eso está, es un lugar donde Quilimo agrega bastante valor. Sobre todo, imaginamos que cuando ustedes se propusieron desarrollar esta aplicación, estuvieron pensando precisamente en todos esos factores que son realmente muy importantes en la agricultura de hoy. Claro, nosotros cuando fundamos la empresa lo que hicimos fue durante 6 meses viajar por todo el país, viajamos más de 50.000 kilómetros y entrevistamos un montón de productores agrícolas. Y específicamente entrevistamos muchos productores agrícolas que regaban, y alrededor de nuestro conocimiento de su manejo del riego es que armamos esta aplicación. Así que mucho de lo que tenemos tiene que ver con cómo nos vinculamos con estos productores, cómo estos productores nos ayudaron a entender cuál era el problema y cuál era la mejor solución posible. Es decir, trabajaron también sobre las necesidades. Sobre las necesidades y sobre cómo estaban ellos resolviendo esas necesidades, cómo estaban de alguna forma, porque si la necesidad es real, uno le busca una solución. Bueno, encontramos que muchos productores estaban buscando una solución del tipo de datos, que era lo que nosotros hacíamos, y bueno, y lo que hicimos fue utilizar nuestros conocimientos como profesionales de la tecnología en hacer que esa solución tenga un impacto mucho más amplio, mucho más, y sea mucho más escalable, y hoy estemos operando en 6 países y con esa escala en Argentina. Bueno, manejan bastante información respecto al tema, ¿no? Claro, nosotros tenemos, el servicio incluye algunas muestras de suelo como validador de la calidad de los datos. Hoy tenemos más de 20.000 muestras de suelo en todo el país, en varios países, en distintos tipos de suelo, en distintas condiciones, y es probablemente una de las bases de datos de agua en el suelo más grandes del mundo.
y segundo, utilizamos datos climáticos, datos satelitales. Pero los datos climáticos es cualquier estación que esté dando vuelta suelta en internet, nosotros adquirimos esos datos y lo usamos como base de referencia. Y los datos satelitales combinamos 5 satélites públicos. Así que sí, que es un gran volumen de información que usamos para generar un dato específico del consumo de agua que corresponde a cada uno de los lotes que estamos monitoreando, que son más de 800 en Argentina, por ejemplo. Bien, entonces con posibilidades, por supuesto, de que los productores, conociendo esta aplicación o esta tecnología, puedan apelar a mejorar precisamente el servicio que ellos tienen con el suministro del agua. Exactamente, sí, hay muchísimos productores primero está el costo de la electricidad o del combustible para regar, que es bastante alto. En Córdoba es entre $1 y $2, depende qué tipo de energía uses. Y después está el desafío de todo lo que implica regar de más. Regar de más implica tirarle sales de más al suelo, implica la lixiviación de nutrientes, implica un montón de otros factores que hacen que un mal manejo del riego potencie de manera bastante agresiva, genera una práctica muy insustentable, una producción agrícola muy poco sustentable. Entonces, especialmente los productores agrícolas que riegan, que tienden a ser dueños de la tierra, que tienden a ser dueños de su campo, esos productores están muy preocupados por qué le pasa a su suelo, y nosotros es ahí donde le agregamos valor en cuidar su capital. Bien, antes de consultarte respecto a una alianza estratégica muy importante que le daba más valor todavía al tema del manejo de datos y de qué manera aplicarlos en el terreno, quería consultarte, estos aparatos o tecnologías de Quilimo que se adaptan a los equipos de riego, ¿es para todo tipo de equipo? Nosotros proveemos un software, que es un servicio que es como un software. Ese software funciona para la mayoría de los tipos de riego. Tenemos clientes que nos usan en pivote y esos son la mayoría de nuestros clientes, pero además trabajamos principalmente en intensivo, en goteo, en extensivo, en goteo subterráneo, en riego por inundación, en riego por surcos, en riego con mangas. Tenemos un montón de tipos de riego en los que podemos trabajar. Mientras más mecanizado sea el riego, mientras más controlado sea, es mejor para nosotros, porque podemos ser más precisos. Pero probamos servicio en cualquier tipo de riego, y ahora que nos estamos expandiendo en cultivos intensivos como los frutales, por ejemplo, o las hortalizas, estamos explorando mucho más tipos de riego que lo que manejábamos en extensivo. Bien. Ahora sí, llegamos a este punto en donde ustedes establecen una alianza estratégica con otra empresa que produce otro tipo de tecnología, y en este caso se dan la mano para mejorar y para ir más allá en torno a todo esto. Exactamente, este año nosotros decidimos avanzar con un partner específico que es Adaptio y armar una unión estratégica alrededor de la creación de sensores de bajo costo y muy simples que nos permitan monitorear los 2 datos que nos faltan. Quilimo obtiene de manera casi automática todos los datos, excepto la lluvia y el riego, que se la pedimos al productor. Y lo que nos termina pasando es que el productor o se olvida o hay pequeñas inconsistencias, y eso es hoy el origen de pequeños errores de nuestro modelo. Es por eso que decimos avanzar en el desarrollo de hardware, pero como no es nuestra especialidad, nosotros nos dedicamos a los datos, sumamos un partner que es Adaptio, que desde hace unos 9 meses vienen trabajando con nosotros en este proyecto de desarrollar un sensor que mide lluvia a campo y que solo mide lluvia, y un sensor que mide el movimiento de los pivotes y infiere riego. Esos sensores son de muy bajo costo, muy simple de instalar y se suman al servicio de Quilimo, haciendo que el productor sepa cuánta agua tiene su lote sin tener que ingresar nada, sin tener que apretar ni siquiera un botón. Entra a la app, ve cuánta agua tiene su lote, ve sus recomendaciones y además recibe datos precisos que está pasando a campo. Bien. Entonces, con eso, digamos, podemos manejar una mayor cantidad de datos y, por sobre todas las cosas, utilizar otro tipo de factores, ver cómo distribuimos el agua en el lote. Exactamente. Lo que nos permite esto, por ejemplo, es entender si se para un pivot o si el pivot regó más de lo que el productor cree. Genera bastante control en términos de que ahora sabemos exactamente cuánto regó cada uno de los pivotes y en qué momento, si pasó o no por alguna parte del lote, y que eso no nos genere errores. Además nos permite, como los sensores de lluvia tienen un costo son muy accesibles y son parte del servicio, podemos poner varios sensores de lluvia dentro de un campo y ver las diferencias. Lo que nos ha pasado a nosotros con productores muy puntillosos es que
un lote de 50 hectáreas al lado de otro lote de 50 hectáreas, a veces tienen lluvias con 20 milímetros de diferencia, y esa variabilidad de lluvias, 20 milímetros de diferencia son $20 por hectárea, y es bastante plata. Entonces, conocer cuánta lluvia está lloviendo en cada uno de los lotes y qué valor eso agrega es para nosotros muy, muy interesante.